tal? Estamos arrancando, bueno, pues ya nuestra sección de todo terror, de todo terror. Qué gusto estar con Marisa Lepe. ¿Qué tal, amiga? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ayla. Aquí, muy a gusto de estar otra vez contigo en cabina. ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy? Octubre se presta totalmente para disfrutar de cosas que tienen que ver con el terror. Y el terror, muchas veces nos decías tras bambalinas, es algo que pues no creemos que sea como de los grandes géneros. O qué más te puedo decir del terror. Yo no sé mucho del terror. De repente dicen que solo es para adultos. Y hay todos estos temas que son tabús y que hoy nos vas a enseñar que no es así. Sí, de hecho el género del terror, bueno, como ya hemos comentado, tiene muchas facetas, no solo películas, no solo como historietas, hay incluso en todo lo que es la literatura universal, se ve reflejado dentro de la misma. De hecho, una de las primeras manifestaciones del género del terror fueron precisamente cuentos de origen folclórico, de origen religioso, que datan desde los griegos y los romanos. Ya desde ahí se están hablando de estas apariciones fantasmagóricas clásicas, ¿no? De que gimen, que aúllan, que traen cadenas cargando. Sí. Entonces ya desde ahí lo estamos viendo y eso es de hace muchísimo tiempo. Fíjate que quien lo diría, ¿no? E incluso nos decías que en la literatura clásica es de no creerse, pero ahí hay mucho sobre el terror. Sí, hay algunas de las principales, bueno, de las primeras manifestaciones que se vieron fueron en obras de teatro, como lo que sería algunas de las obras de William Shakespeare, muy clásico, es uno de los maestros. Tanto lo que es Hamlet, por ejemplo, hay un fantasma que es muy importante en la trama, y en Macbeth incluso hay brujas que al principio de la historia están haciendo este conjuro en su caldero así gigante, la imagen clásica de la bruja, ¿no? Y están aventando ancas de rana y ojos de sapo y toda esta cosa muy, muy clásica que nosotros ya tenemos muy marcada dentro de nosotros, pero que en ese entonces era algo muy nuevo. Fíjate, era las incursiones, nos decías hace rato los guiños, ¿no? Los guiños sí, que había del terror. Exactamente, y no son como historias 100% de terror, pero tienen elementos un poquito fuertes. Digo, tanto Hamlet como Macbeth tienen cuestiones muy políticas, que la política siempre ha sido de terror. Entonces sí, ya por ahí se va reflejando. También está lo que sería, bueno, muchas de las novelas iniciales que se empezaron a manifestar venían de cuestiones de la vida real. Cuestiones, por ejemplo, del famosísimo príncipe de Wallachia, Vlad III, alias Vlad el Empalador, quien influenció a Bram Stoker para que escribiera su fantástica novela, o bueno, su famosa novela, bueno, para mí sí es fantástica, de Drácula. Entonces, o sea, Vlad era un personaje de la vida real. Sus crímenes de guerra, porque eran crímenes de guerra, que fueron distribuidos a través de panfletos y de la historia hablada, generaron todo este mito alrededor de él, que inspiró a un autor a generar esta figura de Drácula, de todo lo que sería el vampirismo moderno como lo conocemos actualmente. Eso es muy interesante y ahí se están rompiendo esquemas y tabús que teníamos sobre el género del terror que tú nos estás enseñando a entender cada vez más. ¿Qué hay de los públicos? Por ejemplo, una buena lectura que nos recomiendes de temas de terror, aprovechando pues el tema de los que la historia han dejado huella para adolescentes, adultos, tal vez algo para niños. Recomiéndanos. Que muchas de las historias que inicialmente se escribían en terror eran escritas por mujeres, para mujeres. No queda mucho de ese estereotipo de la doncella frágil que está leyendo poemas en su casa. Era un género que las mujeres buscaban mucho. Hay obras muy famosas como Los misterios de Udolfo, de Anne Radcliffe, El giro del tornillo, y muchas cuestiones que se volvieron muy famosas. De los clásicos totalmente recomendables, Frankenstein, que son mis favoritos, de una excelente autora que de hecho tenía menos de 20 años cuando concibió esta historia. Yo no sabía que una mujer había escrito Frankenstein. De hecho, Mary Shelley, quien es la madre, aunque algunos digan que no, de lo que conocemos como la ciencia ficción moderna, porque su novela Frankenstein o El Prometeo moderno mete muchas de estas cuestiones de ciencia que eran nuevas en ese momento porque ella se codeaba con muchas personas de diferentes estratos, porque su esposo también era escritor, y le generó esta idea de este monstruo, pero no es solo el monstruo, en realidad el monstruo sí termina siendo una metáfora, etcétera, etcétera, pero es una novela excelente, totalmente apta para adolescentes, porque tiene muchas cuestiones existenciales que como adolescentes llegamos a experimentar, y te ayuda un poquito a manifestar esa ansiedad. Oye, pues interesante, siempre a través de los libros, que también es algo que me encanta de ti, que tú a través de la literatura, el buen cine, nos recomiendas algo que también le abone pues a esos momentos de nuestras etapas de la vida, ¿no? Eso está padre, el tip, me lo llevo también, y para los adolescentes que actualmente conozco, pues creo que ya sé que les puedo recomendar. ¿Qué hay de los peques? Los más pequeños. Fíjate que curiosamente una de las mayores influencias del género que ya lo terminaron por cimentar a principios del siglo XIX son los cuentos de los hermanos Grimm. Uno ahorita piensa en los
hermanos Grimm y piensa, Walt Disney, ¿no? Pajaritos cantando, Pero en realidad las versiones originales son un poquito más oscuras. Sí, hay muchos elementos no aptos para niños. Por ejemplo, en La Cenicienta hay una parte muy sangrienta al final en la que los pajaritos, porque no había hada madrina, que ayudaban a la Cenicienta, literal, bajan de la copa de su árbol y le sacan los ojos a la madrastra y a las hermanastras malvadas de Cenicienta. Entonces sí hay unas cuestiones un poquito más darks, por así decirlo, en estos cuentos e historias, incluidos los de Hans Christian Andersen. Oye, pues está muy interesante. Ahí para que tengan, pues los adultos o ya gente con este criterio más amplio, que podamos gozar de las versiones originales, creo que es un excelente consejo, porque a lo mejor todos conocemos la historia de Disney, sí, de la Cenicienta. Ajá, pero no la original, y vaya que vale la pena que también busquemos la original. No, y los cuentos de los hermanos Grimm son muchos, hay para todos, digo, esa es una de las versiones, Cenicienta es uno de los cuentos que no tiene tantos cambios, o que no ha sufrido tantos cambios en cuanto a su origen oscuro, pero hay otras como La Bella Durmiente que creo que no son muy aptas para hablarlas al aire, porque involucra cuestiones, sí, ya un poquito más densas. Pero por ejemplo de Hans Christian Andersen, el más famoso, que es La Sirenita, que incluso no es el cuento tan feliz que nosotros hemos llegado a querer y amar por todos estos años. La Sirenita cambia, como tú sabes, su voz y su cola de sirena para estar en tierra con el príncipe, que no se llamaba Eric, pero... algún nombre danés. Algún nombre danés tenía, que no me acuerdo en este momento cómo se llama el príncipe, pero parte de... no es como un regalo, es más una maldición, porque cada paso que ella da, siente como si se le clavaran miles de alfileres en los pies. Si ella no consigue que el príncipe se case con ella o se enamore de ella, ella se va a morir. Entonces, al final, ella decide morirse y dejar que el príncipe viva feliz con la persona con la que él decidió casarse. Y es cuando ella se convierte en espuma de mar. Wow, imagínate. Y si quieres leerlo paso a paso, pues no hay como aventarte esta otra recomendación que nos has dejado, la original de La Sirenita de Christian Andersen. Para los chicos que hoy en día su vida son pues estas nuevas tendencias, internet, videojuegos, ¿ya no hay futuro en la literatura o lo hay? Claro que sí. De hecho, hay muchísimos autores, incluso autores mexicanos, que se están abocando precisamente a escribir para las nuevas generaciones, tratando de llamarlos. El género de terror es un género que llama mucho porque son temas que a lo mejor no se tratan de forma directa, pero a través de estas alegorías y a través de esta montaña rusa de emociones, logramos expresar esas ansiedades o esos estreses que tenemos de más chicos. Entonces, por ejemplo, hay una autora que me gusta mucho, es mexicana, Norma Lazo. Ella, de hecho, estudió psicología, entonces sus obras son un poquito más orientadas a los más pequeños. Una de las que más me gusta y que está totalmente recomendada se llama El mecanismo del miedo, y es la historia de esta pequeña niña, María José, que descubre un poquito de su pasado siniestro, de su familia, de su mamá, de su abuela, y aparte el mecanismo del miedo habla precisamente de cómo ciertos miedos o ciertas cuestiones de vida es necesario que los niños las experimenten para que puedan ser adultos mucho más funcionales. Entonces, ya después de que inicialmente lo lees y dices, ok, sí está como un poquito tétrico, ¿qué onda con estos niños? Pero ya después que lo empiezas a analizar, bueno, sobre todo de adulto, yo lo leí de adulto, no de niño, sí te das cuenta de qué se trata un poquito más el trasfondo de la obra. Es totalmente recomendada, de Norma Lazo, El mecanismo del miedo. Excelente. ¿Alguna otra recomendación que nos des para la recta final? Sí, bueno, para los que son un poquito más tecnológicos, acá interesados en videojuegos, hay muchos videojuegos que están orientados hacia el género del terror. Uno de los más famosos entre los peques es Five Nights at Freddy's o 5 Noches en Freddy's. Es este videojuego que está centrado en una pizzería cerrada, donde hay animatrónicos, ¿no? Esos clásicos que cantaban y bailaban y que siempre me han dado miedo. Pero Five Nights at Freddy's, el videojuego trata de eso, y hay una novela precisamente que se llama Ojos de Plata, que nos indica más o menos cómo fue la creación de esta pizzería, cómo es que llegamos al punto en el que se vuelve pues esta cuestión tétrica, embrujada, porque hay toda una mitología y toda una serie de... ¿cómo se llama?, de teorías respecto, porque dentro del mismo juego hay como jueguitos chiquitos dentro y vas viendo como si fueran fantasmitas o una figura morada extraña. Entonces te van explicando a través de esta novela como cuáles de todas esas teorías sí son ya las oficiales de cómo es que llegamos a esta historia. Sí, yo de repente oigo a mi hijo que me dice, es que este es bueno, este no es tan bueno, este sí te ayuda, este no te ayuda a escapar. O sea, qué interesante, si leemos el libro con nuestros hijos,
podríamos entender el trasfondo de lo que hay ahí en el videojuego. Está padrísimo también. Sí, y de hecho creo que ya salió una secuela, nada más en este momento no tengo el nombre, porque allá hay varios juegos, creo que ya van en el 4º o en el 5º, y siempre van sacando animatrónicos nuevos, y la verdad es que los animatrónicos inspiran ese tipo de miedo. Oye, pues está padrísimo, me encantó, estoy aprendiendo mucho, y tu misión de que queramos cada vez más entendamos y sintamos ese gusto por el género del terror, creo que está surtiendo su efecto. Muchas gracias, Marisa. Tu plan maléfico. Es el bigote maliciosamente. Tu plan maléfico está funcionando, amiga. Muchas gracias, Marisa. No, muchas gracias a ti por invitarme, Zaira. Hasta la próxima. Bye.